Muy bien, buenas tardes. Entonces, mi nombre es Fabián López. Yo trabajo en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Pamplona. Y bueno, la profesora Marta me ha encomendado este trabajo de hablarles un poco sobre la prueba saber en este módulo de razonamiento cuantitativo. ¿Listo? Entonces, pues generalmente, esta es la segunda vez que hago la presentación. Eh, la primera vez la hice en la casona, en el auditorio, porque la idea es que sea un poco como dinámica en el sentido de que yo los enfrento a una situación, problema, y les muestro las opciones que nos da el campo de respuesta, y entonces allí vamos discutiendo y vamos viendo las estrategias para resolver ciertas preguntas, ¿no? Entonces, yo creo que se facilita más de forma presencial, pero de todos modos hagamos un esfuerzo hoy por aprovechar este encuentro. ¿Listo? Entonces, este formulario uno lo encuentra en internet de las pruebas de los años pasados. Y de todos modos, yo también lo puedo compartir por aquí para que usted lo tenga. ¿Listo? Entonces, pues la prueba tiene como digamos, tres estándares de evaluación, ¿sí? Que son como la parte de interpretar información en tablas, ¿sí? Y argumentar. Y algunos problemas son de tipo formular matemáticamente la situación y resolverla por medio de una operación matemática. ¿Listo? Entonces, a medida que vamos avanzando en la lectura de este documento, eh, pues les voy diciendo de que si es de tipo interpretación, argumentación o es de ejecutar alguna operación. Bien, entonces en ese sentido, por ejemplo, tenemos aquí, ojalá alcancen a ver en sus computadores, sus teléfonos, tenemos esta tabla y esta pregunta es de tipo de interpretación de la primera pregunta. Entonces, fíjense ustedes, nos dicen que la tabla nos muestra el total de sismos registrados en el planeta durante la primera década del siglo XXI y la distribución de aquellos con magnitud mayor a 5 grados. Eh, entonces, digamos que aquí tenemos los años, entonces interpretar la tabla. Entonces, por ejemplo, esta celda nos dice cuántos sismos hay de magnitud entre 5 y 5,9 en el 2001. Entonces aquí se registran, por ejemplo, 1.224. Y así sucesivamente en el 2002, 2003, acá hasta el 2010. ¿Listo? Entonces, entendiendo la tabla, si a medida que la magnitud es mayor, pues se registran menos cantidad de sismos casi todos los años, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí después de leer la tabla, digamos, uno enfrentándose a la pregunta no tiene que ponerse a analizar la tabla con todos los detalles. Primero lee la pregunta y luego se devuelve. Entonces, dice, la pregunta uno, ¿qué es de tipo de interpretación? ¿No? Entonces dice, un sismólogo afirma que en cualquier año era más probable que hubiese sismos de baja que de alta magnitud. Según el registro histórico, la relación que justifica la opinión del sismólogo es. Entonces, por ejemplo, aquí lo coloco para que puedan ver la tabla y el campo de preguntas, ¿no? Entonces, alguien que esté aquí atento aquí, ¿qué podría responder? ¿No? Entonces, miremos, dice, un sismólogo afirma que en cualquier año, ¿sí? Miren los años acá, 2001, 2002 hasta el 2010, ¿sí? Era más probable que hubiese sismos de baja que de alta magnitud. ¿Sí? Por ejemplo, si usted ve entre la magnitud del 5 al 5,9, mire la cantidad de sismos que se registran de casi todos los años, ¿no? Que son del orden de promedio como de 1.500 sismos. Y mire que a medida que aumenta la escala, disminuye la cantidad de sismos. Entonces, digamos, alguien que quiera decir cuál de esas opciones tomaría, ¿sí? Para, digamos, justificar la opinión del sismólogo. No, esto es de interpretación. Aquí no tenemos que hacer ninguna cuenta. ¿Listo? Que a veces uno se alarma pensando que tienen que hacer muchas cuentas y muchas veces no es así. Solo interpretación, ¿no? Entonces, mire lo que dice aquí. Dice, a mayor magnitud, mayor cantidad de sismos. ¿Sí? Y eso es cierto. Una forma de uno empezar como
a tener más chance de responder bien es descartar dos preguntas, dos opciones, ¿sí? Porque generalmente hay siempre dos opciones que son totalmente como absurdas o que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, la A podría ser una de esas, ¿no? Que es contrario a lo que vemos en la tabla. Dice, a mayor magnitud, mayor cantidad de sismos. No es cierto porque, por ejemplo, aquí tengo magnitud de 8 a 8.9. Mire que la cantidad de sismos en cada año es de 1, 0, 1, 1, 1, 2. Y a medida de que aumenta la magnitud, disminuye la cantidad de sismos, ¿no? Entonces uno podría empezar descartando la A, ¿cierto? Ahora, le damos la opción B. Sí, recuerde que estamos justificando la opinión o lo que afirma el sismólogo, ¿no? Que era más probable que hubiese sismos de baja que de alta magnitud. Entonces, miren la B. La B parece razonable. Dice, a mayor magnitud, menor cantidad de sismos. Y eso es lo que estamos viendo en la tabla, ¿no? A mayor magnitud, en todos los años en general, la cantidad de sismos es menor, ¿sí? A mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos. Esto también puede ser razonable, pero lo explica con más claridad y más preciso el ítem B, ¿sí? Y la D dice a mayor cantidad de sismos, mayor magnitud de estos. Esta también es falsa, ¿sí? Porque a mayor cantidad de sismos, miren, entre más sismos hay, menor es la magnitud. Aquí dice que es mayor. Entonces uno podría descartar inmediatamente la A y la D. ¿Listo? Ustedes me dirán si es así o no. Eh, ustedes pueden participar si quieren. No hay ningún problema. Esto no, la idea es que no sea un monólogo, sino como una interacción aquí, como si quieren verlo como un juego a responder estas preguntas. Bien. Entonces, ¿alguien escribió en el chat? No. Entonces, no sé si alguien quiere participar por el chat o, o hablando de una vez, pues lo puede hacer. Entonces, miren, está entre la B y la C, ¿sí? Pero la B es más exacta. Aquí agrega muchas palabras ahí. Dice, a mayor magnitud, menor cantidad de sismos. ¿Sí? Esta es la relación de dependencia entre estas dos magnitudes, número de sismos y magnitud. Entonces, en ese caso sería la B. ¿Listo? Entonces, eh, es una pregunta de tipo interpretación, no tuvimos que hacer ninguna cuenta, ni entrar en los detalles de estos números. Bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Así que todo tiene que ver con esta tabla que estamos viendo aquí. Bien. De todos modos, como les digo, yo les voy a compartir este documento para que ustedes estudien en casa. El documento al final, en la última página, tiene todas las respuestas a las preguntas. No, eso es, Entonces, gracias. ustedes pueden, eh, digamos, conociendo la respuesta, pues estudiar. Listo. Entonces dice, a partir de los datos, una persona predice que en el 2011 se presentará exactamente 173 sismos de magnitud igual o superior a 6 grados. ¿Sí? Que suceda lo que esta persona predice es. ¿Sí? Entonces, miren, porque la prueba en general tiene un componente de interpretación bastante alto. ¿Sí? Entonces, tenemos que leer bien entre líneas. ¿Listo? Entonces, miren esto tan curioso porque dice que una persona predice que en el 2011 se presentarán exactamente 173 sismos, ¿sí? O sea que eso ya es un poco exagerado decir exactamente, ¿no? Sí. Y dice que de magnitud igual o superior a 6 grados. Entonces, si uno se va y mira la tabla que tenemos acá, la de 6 en adelante, digamos, de aquí en adelante. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos información de lo que ocurrió en el 2010. Se presentaron 151 sismos, ¿sí?
¿sí? Pero de ahí no sabe, en el 2011, él dice en el 2011, 2011 no sabemos nada, ¿listo? Entonces, que alguien quiera predecir eso con exactitud, pues es algo como exagerado, ¿cierto? Como que no tendríamos los instrumentos de predicción para afirmar algo tan contundente. Entonces, dice aquí la afirmación de la pregunta, dice, que suceda lo que esta persona predice es. Entonces, mire que comienzan con unas adjetivos aquí, imposible, ¿no? Poco probable, incierto, seguro, ¿sí, no? Y ahí vienen y hacen algún argumento para sustentar lo que dicen, ¿no? Entonces, uno podría nuevamente, como les digo, comenzar descartando las opciones. Entonces, pues nosotros no tenemos ningún elemento de juicio que nos permita decir que es algo imposible, ¿cierto? Porque aquí vemos que en el 2010 ocurrieron 151 sismos de magnitud superior a 6. No tiene nada extraño que puedan ocurrir en el 2011 una cifra semejante a esa, de ese orden. Entonces, imposible, pues tampoco, ¿cierto? Entonces, digamos que esta opción la podemos empezar a descartar, ¿sí? Aquí dice que es seguro, ¿sí? Pero como les digo, no tenemos nosotros, pues, herramientas que permitan predecir algo así con gran exactitud, no. Entonces, decir que algo es imposible o que algo es seguro siempre, generalmente, pues nos induce a un error. Entonces, por el adjetivo nomás que usan, podemos descartar esas dos, ¿listo? Y mire que no tuve que desgastarme, pues, leyendo, que, porque aquí yo dan un argumento que en 2011 se presentaron 151 y la magnitud entre ta. Dan un argumento, pero es como para usted, para distraerlo y hacerlo perder tiempo, ¿sí? Entonces tenemos dos opciones, la B y la C, ¿listo? Entonces, alguien aquí en la conferencia podría darnos su opinión, ¿cuál escogería entre esas dos? Y es que yo quiero es que participemos activamente. Bien. Uno que quiera, o lo escribe en el chat, A o B. Entonces, mm, entonces dice, bueno, entonces le damos la de poco probable. Poco probable porque de acuerdo con la tendencia, el número de sismos en 2011 será de 173. Habla de una tendencia, ¿sí? Y si uno mira los datos en toda esta línea, pues de aquí pasó de 140 a 141, 140, 142, 121, 168. No existe una tendencia, por ejemplo, que suba de 20 en 20. Vale, una tendencia, pero digamos que no tiene una base en lo que vemos aquí, ¿sí? Por ejemplo, en 2009 y 2010 se mantuvo la cantidad de sismos, ¿no? Entonces, eh, y dice que será mayor a 173. Entonces, no hay una tendencia exacta. Y uno, la respuesta verdadera es la C. Dice que es algo incierto, ¿sí? No sabemos. Dice, pues a partir del número de sismos de cualquier magnitud presentado en el pasado, no se puede predecir el número de sismos futuros, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo prácticamente. Entonces, esta es otra pregunta donde no tenemos que ser nosotros expertos en estadística, ni mucho menos, donde podemos llegar a la respuesta correcta simplemente con el juego de palabras y sin dejarnos, digamos, eh, asustar por estas cifras que dan aquí, por este argumento, son números, ¿sí? Cuando se trata de justificar algo que si uno mira sin entrar tanto en las cuentas, pues no tiene sentido decir algo que algo es seguro en estos términos. Bien, entonces, esta es de tipo argumentativo, esta pregunta. Bien, ¿tienen preguntas, opiniones? ¿O está todo bien? Listo.
La dinámica de la presentación de hoy va a ser esto. ¿Listo? Vamos a ir resolviendo cuestiones. Bien, porque la matemática ahí se aprende así, enfrentándonos a problemas. ¿Listo? Entonces vamos a leer otra pregunta, ¿sí? Que dice lo siguiente, que tiene que ver con la misma tabla. ¿Sí? Dice, ¿cuál de los siguientes cocientes permite estimar la cantidad de sismos mensuales? ¿Sí? O sea que aquí es de tipo de formulación y ejecución, ¿no? Porque habla que un cociente, qué operación me permite estimar la cantidad de sismos mensuales. Por ejemplo, a ver, si volvemos a la tabla, por ejemplo, aquí, en el 2008, ¿cierto? Se presentaron 12 sismos de magnitud entre 7 y 7.9. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué podría decir? Que más o menos se presentó un sismo al mes. ¿Sí? Un año tiene 12 meses. Más o menos hubieron 12 sismos, un sismo al mes, ¿cierto? Entonces estoy dividiendo la cantidad de sismos, ¿sí? Entre el total de meses. Listo. Número de sismos sobre el total de meses. Bien. Entonces aquí la pregunta nos dice, ¿qué operación debo hacer? ¿Sí? Entonces, dice, total de sismos sobre meses del año. ¿Sí? Pero usted va a hacer la cantidad de sismos mensuales en un año particular, ¿no? Entonces, aquí no es exacto porque dice total de sismos, pero que en un año, entre el 2001 y el 2010, fue el total, ¿no? Aquí dice el total de sismos por año, ¿sí? Sobre meses del año. Esta sí es más exacta. Aquí dice total de sismos por año sobre días del año. Entonces usted estaría hallando el número de sismos por día. Entonces esta la descartamos, porque estamos hablando de meses. Número de sismos por mes. Y esta también es totalmente equivocada porque dice que es el total de sismos sobre su magnitud. Yo quiero averiguar es aproximadamente cuántos sismos por mes hay. Entonces descarto esta opción también, ¿sí? Y aquí, entonces me queda entre la A y la B, pero la B es exacta en el sentido de que dice el total de sismos por un año sobre los meses del año. ¿Listo? Entonces, miren, tampoco tuve que hacer una cuenta aquí, solamente tener claro que uno debe hacer un cociente. ¿Listo? Entonces, este puede entrar en la parte de formular y ejecutar una operación. Nos dice qué operación es esa. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? ¿Está todo bien o? Listo. Bueno, entonces analicemos esta otra pregunta que tiene que ver con el mismo tema y esta entra en la parte de interpretación. Entonces dice aquí, dice, el promedio anual de sismos en la primera década del siglo XXI fue 3.783. Sí. Bueno, nos dan ese dato. Pero luego dice, los años con el número de sismos más cercano y más lejanos al promedio son. ¿Sí? Entonces entendamos esto. Aquí nos dieron un promedio, ¿sí? De toda la década. O sea, porque estamos, si ustedes se fijan, la tabla tiene información desde el 2001 hasta el 2010. ¿Sí? Sí, nos dieron un promedio de sismos. Listo. Le damos aquí la pregunta. El promedio de sismos anual, ¿sí? En la primera década fue de 3.783. Luego dice, los años con el número de sismos más cercano
y más lejano al promedio son. ¿Cuál promedio? A este que nos están dando aquí. ¿Sí? Entonces, eh, veamos cómo obtener esa respuesta. Por ejemplo, vamos a la tabla. ¿Sí? Si ustedes notan la tabla, por ejemplo, en el año 2001, ¿sí? Miren que acá al final nos dan un total de sismos, aproximadamente. Porque es que aquí, ustedes dirán, pero si sumo esto, no me va a dar 3.362. Entonces dice que la tabla incluye datos del número de sismos con magnitud inferior a 5. O sea, por acá la tabla sigue con más sismos, sino que no aparece allí. Pero nos dice que el total de sismos en el 2001, desde la escala, desde magnitud 0, desde magnitud 0.5, digamos, en adelante es 3.362. ¿Sí? En el 2002 está la cantidad total. En el 2003, 2004 y así sucesivamente. Entonces nos están haciendo una pregunta sencilla. ¿Cuál de estos dos, de todos estos números que están aquí, cuál es el que está más lejos del promedio y cuál es el que está más cerca? ¿De cuál promedio? El que nos dieron acá, que es 3.783. ¿Listo? Entonces, es más fácil ver quién está más lejos. Veamos qué año está más lejos de esto de 3.700. Mm, sí. Entonces, por ejemplo, mire que aquí está el año de, por ejemplo, el de 3.343. Recuerda que yo quiero ver cuál es el número que está más lejos de 3.783, ¿no? ¿Cuál está más lejos? Entre todos estos que están aquí, el que está más lejos es el 3.343, ¿sí? Porque este es 3.361, está más cerca, está creciendo hacia acá, hacia este número. 3.800 está más cerca, 3.700, ¿sí? Por aquí está el 4.014. Este podría estar un poquito, o sea, no sabemos cuál de los dos está más lejos, si este o el 3.343 o este. O sea, los candidatos a estar más lejos son, voy a señalarlo aquí, este y este. ¿Cómo sé cuál está más lejos? Tendría que hacer la resta, ¿no? Sí. Pero mire, aquí estoy en 3.300. Para llegar a 3.700 tengo que sumarle más o menos 400 unidades. ¿Sí? Cambio aquí, para llegar a 4.100 más o menos, tengo que sumar 300. Con que le sume 300 llego a 4.100. Aquí tengo que sumar 400 para acercarme. Entonces, de todos estos datos que están aquí, y si ustedes tienen lápiz y papel, pues hacen la resta y miran cuál está más lejos. El que está más lejos es el 3.343, que corresponde al año 2002. ¿Sí? Entonces, uno viene aquí al campo de respuesta y dice, bueno, como aquí dice que el más cercano y el más lejano, entonces el año aquí es el más lejano. ¿Sí? Entonces, el 2002 aparece. ¿Sí? Y es la única que tiene el 2002 como el más lejano. ¿Sí? Entonces, si usted ya está seguro que el 2002 tiene el dato más lejano y es el único que aparece aquí en el campo de respuesta, ¿sí? Entonces no hay de otra que sea la opción C, ¿sí? Sin embargo, si usted mira el 2005, se va a dar cuenta que está cercano a 3.783 de todos modos. Sí, aquí, el 2005. Es 3.849 y el promedio que nos dieron es 3.783. Está muy cercano los datos. Tendríamos que hacer las cuentas. ¿Sí? Pero se nota más fácil lo que está más lejos que lo que está más cerca. Entonces, lo que está más lejos es este dato, que corresponde al año del 2002. Y en consecuencia, pues, por ese solo hecho podríamos
escoger la opción C, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que ustedes sepan la interpretación de la tabla. ¿Listo? Miren, que sepan que al final de cada año nos dan el total de sismos, ¿sí? Y que usted mira cuál es el que está más cercano al promedio que nos dieron. Con que usted sepa eso, ya se defiende. Pues si usted no está interpretando bien la tabla, entonces ahí sí usted no va a saber qué cuenta hacer. Pero ahorita ya, pero le estoy mostrando las distintas situaciones que pueden aparecer. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hasta ahorita. Bueno, entonces, está la última pregunta que está de tipo de interpretación y ejecución de alguna, más bien de interpretación. Dice, en la primera década del siglo XXI, la proporción de sismos de magnitud entre 8 y 8,9 es de aproximadamente uno de cada 3.000 sismos. O sea, me están preguntando la proporción de sismos de esta magnitud. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo tengo eso? Entonces uno se viene aquí a la tabla. Sí, la tabla aquí nos da eh, un total. ¿Sí? Por ejemplo, este es el total de sismos en toda la década del 2000, en toda la última década, del 2001 al 2010. ¿Sí? En esos 10 años, aquí nos da el total de sismos, mira, acá al final. Que son es sumar todos estos valores, 3.300, ¿verdad? Me da 36.919, es el total de sismos en toda la década. ¿Listo? Y aquí nos dice que ese total, nos dice 16.000, no, 16.165 fueron de magnitud de 5 a 5,9. De toda esta cantidad de sismos, 1.459 fueron de magnitud de 6 a 6,9. ¿Sí? Y nos dice también que 12 sismos fueron de magnitud entre 8 y 8,9. ¿Sí? O sea, nos va diciendo más o menos, mira, aquí hay hubieron 12 sismos en toda la década de esa magnitud, que es, no, imagínense un sismo de esta magnitud tan tremendo. ¿Sí? Entonces, si uno se fija, lo que nos hablan de una razón, de una proporción, entonces yo tendría que hacer esta división. ¿Sí? 36.000 es más o 36.919 lo podemos aproximar así como a 36.000 nomás. ¿Sí? Y 36.000 dividido 12, ¿cuánto es? ¿Sí? Es 3.000. ¿Sí? Esto son aproximaciones. Mire que yo no estoy trabajando con el número completo, 36.919, porque ese 919 en la división nos quedamos allí haciendo esa división todo el tiempo. Pero 36.900 yo lo aproximé como a 36.000. Dividido 12 me da 3.000. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que de cada 3.000 sismos, uno era de magnitud entre 8 y 8,9. Entonces puedo responder la pregunta número A.